Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Hoy Patricia Canatelli nos va a explicar cómo debemos manejarnos si dejamos nuestro auto estacionado y cuando volvemos lo encontramos dañado por el motivo que sea. También Daniel Vicien va a repasar las mejores alternativas de inversión para este 2026 que ha comenzado hace muy pocas semanas. Vamos a continuar hablando sobre las compañías que mejor se manejan al momento del siniestro. Y en el último bloque vamos a dialogar con el ingeniero Emilio Apudex, secretario de Energía, para analizar las perspectivas del sector energético para este 2026. Abrimos este primer bloque entonces con información sobre alternativas de inversión. Vamos a conocer cuáles son los instrumentos financieros más prometedores para este 2026. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, Alejandro, gracias. Gracias a vos por No, por estar favor. aquí. Bueno, y comencemos este repaso, Daniel, con los instrumentos financieros locales, no más prometedores. Y los más prometedores, en el estado en que está Vaca Muerta, digamos, yo pondría en primer lugar a YPF, Pampa y Vista, que son empresas que están muy bien manejadas, con muy buenos números y que están sobre todo en gas, o sea, además de petróleo en gas. Después Transportadora de Gas del Sur, o sea, el gas de Vaca Muerta hay que sacarlo. Tenemos después, si queremos bajar un poco, Transener es más del sector eléctrico, pero seguramente va a recomposición de tarifas. Igual estás comenzando tu recomendación con todas acciones, ¿no? Con acciones, sí O señor. sea que eso para inversores Para atrevidos, ¿no? inversores atrevidos, y yo cerraría O con, inversores con un horizonte de largo plazo, sí, ¿no? y cerraría con un BIMA y acciones de bancos como Galicia, Francés y Macro. Para inversores menos atrevidos, puede hacerse alguna obligación negociable, un grupo preal, siempre de acciones AAA, de empresas AAA, o bonos soberanos. Los bonos soberanos han comprimido mucho este año y seguramente habrá alguna noticia interesante en los próximos meses. Pero esperás un Merval con suba en este 2026, entonces, Yo espero un manual con acciones suba. argentinas con un desempeño positivo a lo largo del año, ¿no? Luego del año pasado que fue bastante curioso, ¿no? Porque tuvimos una baja muy importante en una etapa, en una época, en un periodo importante del año y después una recuperación fuerte sobre el final, ¿no? Exactamente, al principio conjuntamente cuando fue todo el tema de tarifas y con la baja internacional bajó mucho, pero hoy las acciones argentinas cotizan, muchas de estas cotizan, casi todas cotizan en Nueva York y Argentina está un poco de moda, con lo cual podría subir, pese a que los múltiplos, y eso es lo que hay que tener un poco de precaución, están altos, o sea, los price earnings o ganancias sobre precios sobre ganancia, entonces a menos que las empresas no empiecen a ganar más plata, no se va reflejado. Hay correlaciones en los mercados más desarrollados que te muestran que a la larga el precio de las acciones tiene que ver con el crecimiento de ganancias. Y una pregunta muy usual en estos días del inicio del año es si invertir en pesos, en instrumentos en pesos o instrumentos en dólares. Yo hoy, como se está comportando el mercado, yo invertiría más en esta primera mitad del año que tenemos el ingreso de la cosecha y el ingreso de los dólares por las obligaciones negociables que se están colocando las empresas. El dólar está bajando o se está manteniendo bajando, con lo cual yo invertiría en pesos. Hay muchas recomendaciones de Carry y la realidad es que las acciones van en pesos, los bonos se pueden comprar en pesos y las obligaciones también, negociadas también. Es decir, yo seguiría en pesos por un tiempo, por lo menos hasta mitad de año. Muy bien, ¿eh? Cambiamos ahora de tema y todos conocemos a alguien que alguna vez dejó su auto estacionado y al regresar lo encontró dañado, tal vez por la caída de un árbol, por la caída de algún objeto desde un edificio o también porque algún vehículo lo chocó o impactó, ¿no? contra él. Así que bueno, una situación, Patricia, ¿cómo andás? ¿Qué decís, Ale? ¿Cómo estás? Muy bien, Buenas gracias tardes. por estar aquí. Bueno, una situación realmente complicada, ¿no? Para aquellas personas que yo conozco que han atravesado algo así, cómo manejarse, ¿no? Una situación de este tipo. Son situaciones variadas y en todos los casos es muy complejo el manejo. Si se trata de un árbol que haya caído,
Ahí es más sencillo, ¿no? Es más sencillo, mampostería de un edificio que haya caído sobre, bueno, independientemente de todo, si es mampostería de un edificio, sobre la zona del edificio de obras en construcción también está pasando. La responsabilidad ahí es clara, ¿no? Es clara. En el caso de árboles, normalmente los reclamos están basados en los gobiernos de la ciudad o en las intendencias o municipalidades, que son los responsables del mantenimiento correcto de la vía pública. Claro. Entonces, la realidad es que si viene un árbol que está en un estado medio complicado a nivel de sostén, habría que levantarlo y volver a plantar uno. Claro. O sea que, y yo he conocido casos donde se ha reclamado por estos hechos. Con éxito. Y con éxito, sí, se ha pagado la... El problema es cuando aparece el auto chocado y uno no sabe auto. Es muy común también que aparezcan las motos, como que tiraron la moto al piso, alguien la tiró, no se sabe si con intención de robarla o robar una parte o por el mero hecho del vandalismo, de Claro. quererlo. Bueno, en estos casos sí es muy complejo. Sí, sí. En algunos casos se puede solucionar si en la zona hay cámaras para verificar quién fue el vehículo que provocó el daño, si fue otro vehículo que lo chocó. Uno tiene que hacer la denuncia en la policía y a través de la policía pedir la información de las cámaras. Pedir la cómo se maneja, información. sí, Uno ¿no? tiene que acercarse en algunos casos en la policía, en otros casos a representantes del municipio o intendencia que esté a cargo de esa zona, de Claro. ese sector. También es importante entender que si de golpe el dueño del vehículo tiene una cobertura contra todo riesgo y hubo una situación de esta naturaleza, uno puede denunciar que no sabe quién, a su propia compañía aseguradora, ¿no? Claro. Que no sabe quién fue el que le provocó el daño, pero si este daño, normalmente los todo riesgos son con franquicia, superan la franquicia, el asegurador se va a hacer cargo del daño, de reparar el daño hasta la franquicia. El problema es si la cobertura es de terceros completos Claro. o de otro tipo de Ahí coberturas, tiene que que haber ahí sí. destrucción total, ¿no? Para que Sí, intervenga tendría la- que ser un golpe muy fuerte, un choque muy fuerte como para que el asegurador se haga cargo, ¿sí? Muy Pero en bien. coberturas menores es más difícil, hay que tratar de localizar al que provocó el daño. Muy bien, es un tema realmente importante para tener presente, tener en cuenta. Vamos a cerrar ahora el bloque con el repaso de las mejores alternativas de inversión para este 2026, ahora concentrándonos en las alternativas internacionales que se pueden adquirir a través del creciente mercado local de CDRs. Daniel, ¿cuáles son los activos que más te gustan a nivel internacional? Bueno, cuando uno mira, por ejemplo, lo que ha pasado durante el 2025 y lo que ven los analistas para este año, hay una gran diferencia entre el crecimiento que han tenido en ganancias y en precios, todo lo que tiene que ver con el ecosistema de inteligencia artificial y las 7 magníficas, con las otras 493. Claro. Cuando uno mira las 7, están en niveles de 20 y las 493 siguientes están en niveles de 5. Estás hablando del S&P 500, del ¿no? De S&P las 500 500 empresas que integran Claro, el entonces las S&P que 500. quedaron son 493, entonces las 7 magníficas son las que rigen. ¿Qué se espera para el futuro? Y todos van a entrar, el que no entre en inteligencia artificial comprando chips y todo el ecosistema de chips está fuera de competencia. Entonces son las mismas de siempre. Entonces tenemos a Nvidia, que es la que hace las placas, la principal, y después todo el ecosistema de alrededor. Es decir, cuando fue la fiebre del oro, lo importante era comprar picos y palas, no solamente ir a buscar oro. ¿Y cuáles son los picos y palos? Y tenemos a ASML, que hace la base, única empresa del mundo que hace la base a nivel de nanomilímetros. O sea, es increíble el espacio que hay entre las gotas que va poniendo para que después se pongan las demás placas. Claro. TSM, Taiwan Semiconductor, que hace los semiconductores. Broadcom, que es la que hace la conexión, porque uno puede tener las placas, pero puedes tener que conectarlas entre sí, o después las que son las competencias, AMD o todas las otras que son competencias que van. Y por el otro lado tenemos los Google, los Meta, los Microsoft, que se están dedicando y están invirtiendo muchísimo dinero. Meta está creciendo entre todo lo que es, ha puesto muchísimo dinero en inteligencia artificial y está creciendo mucho en publicidad. Además de Google, pues la gente está haciendo publicidad en los medios de Meta, además de lo que hacía con
la web en general. Además, Daniel, Meta también quedó atrasada respecto justamente a las otras magníficas, ¿no? Meta quedó atrasada y ha robado gente muy importante de inteligencia artificial y está invirtiendo números enormes. Y cuando uno mira la inversión que hay dentro de todas estas compañías, hay que meter también acá, por ejemplo, Amazon, todo lo que es los web services de Amazon son los que manejan toda la web, ¿no es cierto? Muy bien. Bueno, todos activos entonces en los que se puede invertir en este 2026, Daniel. Y eso existe como CDR si no hay ningún problema en comprar localmente. Muy bien. Desde ya una cuenta comitente en una institución del mercado de capitales local, muy sencillo de abrir, ¿eh? Quédate con nosotros. Bueno, recordá antes que te puedes comunicar con nosotros a través de las distintas redes sociales para hacernos cualquier consulta, transmitirnos cualquier inquietud, ¿eh? Quédate con nosotros, en instantes regresamos con mucha más información. ¿Y si el que se cae es él? Para eso está Sancor Seguros. A veces no necesitas muchas respuestas. Necesitas una que sea segura. Sancor Seguros, el valor de dar respuesta. Cada vez que contratas un seguro de Life, también ayudas a realizar un aporte económico que protege a la naturaleza. Life Seguros. Aseguramos tu forma de vivir y toda forma de vida. Santiago del Estero es el lugar ideal para disfrutar con familia y amigos. Déjate sorprender por nuestros paisajes, atractivos y los sabores más atrapantes. Seguro vas a querer regresar. Visita Termas de Río Hondo y nuestra capital santiagueña. ¿Y si lo que fuerzan es la cerradura de la puerta? Para eso está Sancor Seguros. A veces no necesitas muchas respuestas. Necesitas una que sea segura. Sancor Seguros, el valor de dar respuesta. Abrimos este nuevo bloque en el que vamos a continuar hablando de este tema que venimos desarrollando en las últimas semanas, que es las compañías que mejor se comportan al momento del siniestro, a partir del informe que elaboró CEOP y el Grupo Sol y que presentamos hace 2 semanas. Y está con nosotros Leonardo Castaña para hablar de este tema. Leo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Ale? Bueno, gracias por estar una por vez más favor, aquí. un placer estar. Bueno, Leo, como siempre decimos, ¿no? La hora de la verdad en la relación entre una compañía y sus asegurados. Totalmente, totalmente. A ver, el mercado en general viene demostrando en el último año, el último trimestre del año pasado, una leve mejora, te diría, en la atención de siniestros en general, ¿no? Nosotros siempre cuando hablamos de este tema, y siempre también en el asesoramiento que mi empresa le da a muchos productores, asesores de seguros en todo el país, lo que hacemos hincapié es en... Tu empresa Initinere, ¿no? Mi empresa Initinere, que obviamente nos dedicamos a la atención exclusiva de la gestión y la gestión de siniestros. Lo que te decía es, tratamos de que el productor pueda trasladarle al cliente la realidad de los hechos. Mira, muchas veces en las gestiones que nosotros tenemos, en cada uno de los casos que nos toca gestionar, nos damos cuenta que el cliente ingresa en el periodo del siniestro, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, en el momento del siniestro, con una expectativa muy, muy, muy alta. Digamos que a veces la gente cree que si hay un seguro de por medio, puede llegar a ganar millones o hacerse millonaria. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el objeto o el objetivo, mejor dicho, del seguro es devolver las cosas a su lugar anterior, antes del siniestro. No es un negocio. Es un resarcimiento. Es un resarcimiento, pero que trata de devolver. Cuando hablamos de siniestros donde hay daño material, vamos a meternos un poco por ahí más en lo específico, cuando hay daño material, lo que se busca es volver ese automotor, a la situación que estaba antes del siniestro. Y acá se abren infinidad de temas con respecto a esto que te decía, a la expectativa que tiene el cliente o el tercero, según corresponda, reclamar o ir directamente a tu compañía si tenés un todo riesgo.
esa expectativa que tiene es parte, te diría, del uso y costumbre o de la historia, donde muchas veces uno lo primero que hace cuando tiene un siniestro va al taller, va a un mecánico y bueno, la primera pregunta que te hace el taller ¿es para el seguro? El presupuesto. Algo que en definitiva no debería interesar si es para el seguro, si es para que lo arregle yo y lo pague, o si va a venir un amigo mío y me lo va a pagar. Pero eso generó que muchos presupuestos se encuentren, por decirlo de alguna manera, inflados o acrecentados, y entonces la expectativa del cliente ya viene con algo irreal, ¿no? Claro. Es trabajo de empresas como la mía justamente poder acercar las partes, porque la realidad es que te diría que la gran mayoría de las compañías cumple con sus compromisos. Cuando estamos en un ámbito contractual, que es la póliza que yo contrato con mi compañía para que esa compañía pueda cubrir un siniestro, vuelvo a un ejemplo automotor, que es lo más habitual. Si yo tengo una póliza de todo riesgo y tengo un siniestro, la compañía con la cual yo contraté es la que va a pagar mi siniestro, salvo una pequeña parte que es la franquicia, ¿bien? Que eso se lo tendré que reclamar al responsable del siniestro. Pero algo muy importante, dijiste, la mayoría de las compañías cumplen adecuadamente al momento del siniestro. Sí. O sea que uno como asegurado tiene que tener el cuidado de no caer en esa minoría de compañías que hoy al momento del siniestro no cumplen adecuadamente con eso. Sí, diste en la tecla, porque en definitiva uno puede tener la mejor compañía y si no tuviese una cobertura de todo riesgo que va a cubrir la mayor parte del arreglo en este caso, puede estar a la buena de Dios que la otra persona que le generó un daño tenga estas compañías que no cumplen y no honran sus compromisos de pago. O también uno mismo, a veces buscando abaratar el costo del seguro, caer en manos de esas compañías, ¿no? Sí, sí, a ver, hay algo que el cliente final debería entender. Las compañías que no cumplen con sus compromisos, por lo general no son las más baratas. Puede ser que tengan una suscripción más amplia, es decir, que el auto un poquito más viejito lo puedan tomar. Pero si uno tiene un buen productor, asesor de seguros, un productor de su confianza, que trabaja con buenas compañías, que son las de primer nivel, que las hemos nombrado muchísimas veces aquí en el programa, no va a tener ningún problema. Pero lo que sucede es esto, es expectativa de un cliente barra reclamante contra la realidad, y que ahí te vas a encontrar con esto. Si del otro lado tuviste la mala suerte de que te chocó alguien que tiene una compañía, no vamos a dar nombres hoy, pero si alguien quisiera saber el listado de las compañías que tal vez no tienen la mejor performance de pago, pueden consultar a la producción. Exactamente. Pero digo, esa persona, si tiene la mala suerte de que alguien lo chocó, está asegurado en esas compañías que no pagan, y puede estar, te diría, meses, y en algunos casos hasta tal vez ni siquiera llegar a cobrar el siniestro. Entonces, muy bien. Hay que cerrar, así que redondea el concepto. Con esto te cierro. Lo más importante es el asesoramiento que puede tener a través de su productor asesor de seguros, que va a saber llevar las expectativas correctamente para que la persona que tal vez una vez en su vida vaya a tener un siniestro, pueda tener una experiencia dentro de lo desagradable que es la experiencia de sufrir un siniestro, lo más agradable posible. Muy bien, Leo, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos. Cerramos entonces este segundo bloque, quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el ingeniero Emilio Apud. ¿Y si lo que fuerzan es la cerradura de la puerta? Para eso está Sancor Seguros. A veces no necesitas muchas respuestas. Necesitas una que sea segura. Sancor Seguros, el valor de dar respuesta. Cada vez que contratas un seguro de Life, también ayudas a realizar un aporte económico que protege a la naturaleza. Life Seguros. Aseguramos tu forma de vivir y toda forma de vida. Santiago del Estero es el lugar ideal para disfrutar con familia y amigos. Déjate sorprender por nuestros paisajes, atractivos y los sabores más atrapantes. Seguro vas a querer regresar. Visita Termas de Río Hondo y nuestra capital santiagueña. ¿Y si el que se cae es él?
Para eso está Sancor Seguros. A veces no necesitas muchas respuestas. Necesitas una que sea segura. Sancor Seguros. El valor de dar respuesta. Abrimos este último bloque ya con la presencia del ingeniero Emilio Pud, ex secretario de Energía, para analizar las perspectivas del sector energético para este 2026. Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿cómo estás vos? Muy bien, gracias por estar una vez más aquí. Y bueno, en el 2025 la producción de petróleo y gas alcanzó niveles récord con el impulso de Vaca Muerta. ¿Cuáles son tus expectativas para este 2026? Bueno, se va a seguir en el upstream con todas las inversiones necesarias para poder inyectar cuando estén terminados los oleoductos. El Vaca Muerta Sur, ¿no? El Oldelval ya se habilitó, pero con el Vaca Muerta Sur y con las facilidades que son necesarias en la costa del Golfo San Matías, ¿no? Que se está haciendo una monoboya y tancaje y todo eso, va a haber que casi duplicar la producción, ¿no? Porque nosotros consumimos entre 500 y 600 mil barriles diarios, ¿sí? Y vamos a poder exportar entre 500 y 1 millón, ¿no? En breve. Pero para eso hace falta meter mucho dinero arriba para sacar el petróleo, meterlo, cosa que no se había hecho hasta ahora porque no había mercado. El mercado interno, ya te digo, son 500, 600 mil barriles, que es poco, ¿no? Claro. Brasil está exportando 3 millones. ¿No? Nosotros creo que en 3 años más o menos vamos a estar exportando 1 millón de barriles, o sea, más que Venezuela. O sea que todavía no se va a registrar el impacto de todo esto que estás comentando en este año. Falta todavía un tiempo más. Va a aumentar, sí, porque se va a utilizar a pleno el gasoducto de Oldelval, ¿no? Pero el Vaca Muerta Sur no creo que se termine antes de fin de año, ¿no? Entonces hay que esperar un poco, pero igual mientras tanto se avanza en la parte de las perforaciones, ¿no? Y hay que hacer varios trabajos en esa zona. Como mencionaste, ¿no? Justamente a Venezuela. ¿Crees que los cambios políticos que se pusieron en marcha en estas últimas semanas allí pueden terminar afectando las perspectivas del sector energético de la Argentina? No, para nada. Por lo menos en los próximos 10 años no veo que vaya a aumentar mucho la producción en Venezuela. Ahora está en 700, puede llegar a 1 millón de barriles. Suponete que ellos necesiten 100 o 200 para consumo propio, el resto se lo van a exportar a Estados Unidos. Antes se lo exportaban a China, y en yuanes o una deuda que tenía Venezuela con China. Ahora va a recibir dólares por la exportación a Estados Unidos, que tiene refinerías especiales para ese petróleo pesado que tiene Venezuela, ¿no? Y yo creo que Argentina no forma precio todavía Venezuela. Se producen cerca de 100 millones de barriles diarios y Venezuela no llega a 1 millón, o sea, no va a influir para nada. El país recibió, ¿no? En los últimos meses préstamos dirigidos, ¿no? A mejorar la eficiencia de la red energética, ¿no? O de la producción energética. ¿Cómo estás al tanto de estos préstamos? ¿Qué contribución pueden hacer? ¿Cuáles son los objetivos que se buscan? Sí, con la Corporación Andina, Financiera Andina, son cerca de 400 millones de dólares, pero son para la parte organizativa, no para proyectos en sí, ¿no? Y también para acompañar la eliminación de subsidios en las tarifas este año, que va a ser más lenta, ¿no? Para que no le cueste mucho al Tesoro. Lo que sí hay que ir buscando es algún tipo de respaldo, una garantía de organismos internacionales para los inversores que van a invertir en líneas de alta tensión, ¿no? Se licitaron por 6.000 millones de dólares ahora, pero las empresas dicen, bueno, y si en el 27 vuelven los kirchneristas, ¿qué hago? No, necesito un respaldo, ¿no? Tal cual. Entonces se está pensando en algún tipo de garantía para que los inversores se animen a venir, porque hacen falta, yo calculo, entre generación y transporte solamente cerca de 20.000 millones de dólares, ¿no? ¿Y qué se necesita? ¿Una ley para brindar estas garantías? ¿Qué es lo que se requiere? Confianza, que porque un banco no le va a dar a, qué sé yo, a lo mejor a Nigeria. Pues por ahí se trata de sancionar una ley que brinde, ¿no?
no, es todo privado. Si no hay confianza, no va a aparecer esa garantía por más buena voluntad que tenga el gobierno, ¿no? Por eso hay que perseverar en los cambios profundos, ¿no? La ley de trabajo, que se llama de modernización del trabajo, y una cosa que tienen que hacer, y ojalá que la hagan ahora que están consiguiendo reservas, es sacar el cepo. El cepo es un freno muy grande, ¿no? Sí, para las sin duda. inversiones. Pues tenemos un cepo doméstico, pero el que interesa es el otro, ¿no? Tal cual. Tal cual, sí, es fundamental, ¿no? Para que, de todas formas, el sector petrolero tiene, ¿no? Como un régimen especial Sí, que el le permite, ¿no? RIGI para arriba de 200 millones de inversión tiene, sí. Pero no es total, es parcial, ¿no? Y a partir de determinado tiempo. Y también, ¿no? Para las inversiones que se hagan a partir de este año, creo que también había Sí. una cierta libertad para disponer, ¿no? De las divisas generadas. Pero bueno, sí, sin duda que hay que terminar, ¿no? Con ese régimen. No, los que ya están acá adentro quieren saber si pueden disponer de su dinero, ¿no? Que hasta ahora no pueden. ¿Y qué evaluación haces de los avances que viene habiendo en lo que es energías renovables? Bueno, las energías renovables avanzaron bastante, ¿no? Desde el año 2015 ya se está cerca del objetivo por ley, que era el 20% en generación, pero ahora hay un impasse porque están saturados los nodos, o sea, los puntos donde se inyecta, ¿no? La energía renovable no está donde vos querés, sino donde está el recurso, ¿no? En el sur tenés el viento y en el norte tenés el sol. Entonces hacen falta líneas que ya están saturadas para evacuar esa energía. Y ahora, bueno, están todos wait and see porque aparentemente, según Trump, se acabó el calentamiento global, se acabó la transición energética, se acabó lo renovable. Drill, baby, drill es ¿no? Claro. Y eso mete un poco de miedo. No creo que vaya a prosperar, a lo mejor es un poco en el corto plazo, pero a la larga yo creo que la humanidad en conjunto piensa que ya hay que terminarla con el petróleo dentro de 20 o 30 años, ¿no? Muy bien. Bueno, el sector energético viene haciendo una importante contribución, ¿no? Al superávit comercial de la Argentina. ¿Qué esperás en este sentido para el 2026? Va a seguir aumentando, ¿no? Primero porque las importaciones prácticamente van a desaparecer de gas natural licuado, y a las exportaciones, como hablamos antes, de petróleo van a aumentar, y recién en el 27 va a haber facilidades, digamos, para exportar gas natural licuado, porque hasta el 27 no viene el barco que hace líquido el gas, ¿no? No sé si sabéis que el gas, para transportarlo debes poner líquido porque reduce el volumen 600 veces, ¿no? Y ahí sí empieza otra carrera, y a mediano y largo plazo el mercado es el gas natural licuado, porque lo puedes llevar a cualquier parte del mundo. Eso sí, tenés que llevar con un precio razonable. No es lo mismo venderle gas a un funcionario acá, que lo arreglás de alguna forma, que ir a la India. El mercado internacional. Claro, ahí te dicen, yo te compro tanto, y tenés que ver si llegás con el precio desde boca de pozo en adelante, ¿no? Tal cual. Bueno, Emilio, muchas gracias No, por haber gusto. estado. Cerramos entonces el programa de hoy con un detallado análisis sobre las perspectivas del sector energético para este 2026. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 18 horas aquí en Metro.